Jesús, hermanos. Ahí en los Salmos, hermanos. Salmo 91, hermanos. Salmo 91 del 1 en adelante. Dice así, hermanos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermano. Comienza diciendo, hermano, dice el que habita, al abrigo del Altísimo, hermanos. Dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, tenemos que habitar, hermanos, dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermano. Pues vamos a confiar en Dios, pero ¿cómo podemos confiar en Dios? Hermanos, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, hermano. Si yo no estoy habitando al abrigo del Altísimo, hermano, no voy a tener confianza en Dios, hermano. Si yo no estoy, hermanos, habitando, hermanos, en su morada, hermanos, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo no estoy bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, ¿qué es la sombra del Omnipotente? Bajo su guianza, bajo su instrucción, bajo, hermanos, su reprensión, hermanos. Si yo no estoy bajo él, hermanos, pues no va a haber esa esperanza en mí, hermano. No va a haber esa confianza, hermano. Tengo que estar allí bajo de él, hermano. Dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermano. Vamos allá en 1 Timoteo, hermano. Ahorita lo hallo, se me hace en primera. Es en segunda Timoteo, hermanos. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, hermanos. Ahí en 2 Timoteo 3, 14. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Dice aquí, hermanos, que nosotros hay que no ir, hermanos, a la corriente de este mundo, hermano. Hay que no ir a los pensamientos de este mundo, sino que yo y usted, hermano, nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, hermano, de la escritura, hermano. ¿Por qué? Porque la escritura no falla, la escritura no erra. La opinión del hombre, hermanos, dice que es como, pues sí, es como pues las olas del mar, arrastradas echadas de una parte a otra, hermano. Hermanos, están por aquí, por allá, hermanos, no están firmes, hermanos. El pensamiento del hombre no es firme, hermanos. Por la escritura, la palabra de Dios es firme, hermanos. Y por eso dice aquí, hermanos, dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Nosotros hay que, hermanos, agarrarnos de la escritura. Nosotros hay que agarrarnos de la palabra de Dios. Hay que no agarrarnos hermanos, que aquel hermano dice esto, este hermano dice esto otro. No, hermanos. Y mucho menos del mundo, mucho menos de las noticias, mucho menos de ello, hermanos. Sino que hay que agarrarnos de la palabra de Dios. Quiere agarrar, hermanos, you want guidance, quiere agarrar guianza, you want for him to guide your heart. Llénese de la palabra de Dios, hermano. Hay que llenarnos de la escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no erra, hermanos. En la palabra de Dios no vamos a errar. Sí, hermanos, pero si le preguntamos a un hermano, a otro hermano, hermanos, ahí va a errar el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, queremos una respuesta y preguntamos hasta que recibimos la respuesta que queremos. Y, hermanos, esa no es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios
está en la palabra, hermano. La respuesta de Dios, hermanos, el Señor nos la puede dar, hermanos, si la buscamos en la palabra. Porque dice aquí, hermanos, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es que en veces, hermanos, especialmente, hermanos, cuando hemos dejado de escuchar la palabra, hermanos, la palabra de Dios como que se nos hace muy directa, muy sólida, ¿no, hermanos? Pues sí, es directa, es sólida, pero es lo que necesita el ser humano, hermano. Necesitamos ese alimento sólido, ese alimento que es nomás pura palabra de Dios, hermano. Sin nada, hermanos, sin nada de opinión de hombre, sin nada de pensamiento de humano, sino que la palabra de Dios, hermano. Es lo que necesita, hermanos, este mundo ahorita. Es lo que necesita el pueblo de Dios. El Hijo de Dios necesita la palabra de Dios, hermano. Porque ahí mismo lo dice, ahí en el 3:10, hermanos. Dice así, en el 3:10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí el hermano Pablo que, hermanos, si alguien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Porque ahorita, hermanos, el ser humano se está desviando de Dios. Ahorita el ser humano se está desviando de la palabra de Dios, y ya uno, si les habla conforme a la palabra, si uno quiere vivir conforme a la palabra, ya, hermanos, lo miran como raro, dicen, no, esos muchos, esos demás, o no es así. ¿Por qué? Porque ahí lo mismo lo sigue diciendo, ahí en el 4, hermanos, el segundo hermano Timoteo 4:1, dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hay que no apartarnos que el hermano dice esto, que la hermana dice esto, otro. No, hermano. No, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra. Quiere, hermanos, pedir consejo, quiere pedir guianza. Pues sí es bueno, hermanos, pedir el consejo de un hermano o una hermana, pero que se lo dé conforme a la palabra. Porque si le pide un consejo a alguien y ni abre la Biblia, hermanos, ni habla de ninguna escritura, eso no es consejo de Dios, hermano. Eso es consejo humano. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios está en la escritura, hermano. El consejo de Dios está en la escritura, hermanos. Y es lo que necesitamos, el consejo de Dios, hermanos. Porque se está llegando un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, hermanos. No, hermanos, donde ya no se va a querer escuchar la palabra de Dios. Donde ya no, hermanos. Por eso, ¿por qué creen que, hermanos? ¿Por qué creen que no hay fe, hermanos? ¿Por qué creen que, hermanos, vemos que, como dice aquí, que es pues sí, que estamos yendo de mal en peor? Porque ya la verdad no se escucha. Ya ven, hermanos, ya ni nosotros queremos escuchar la verdad. No, hay que escuchar la verdad. Aunque a la carne no le gusta, hay que escuchar la verdad, hermano. Aunque, hermanos, ¿por qué? Porque a la carne nunca le va a gustar. Pues dice que el espíritu está dispuesto, hermano. Hermanos, el espíritu sabe cuando está escuchando palabra de Dios y cuando no está escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está escuchando la palabra de Dios,
llega hasta el corazón, hermanos. Hermanos, llena el corazón, llena el alma, llena nuestra vida, hermanos. Y cuando no es palabra de Dios, es nomás como cualquier otra cosa, hermanos. Y no nos satisface, sino que queremos andar, seguimos buscando. Y cuando es palabra de Dios, ya no buscamos. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo, hermano. Porque Dios satisface el alma. Porque Dios satisface el corazón. ¿Por qué tenemos que hacer? Buscar esa palabra de Dios, hermano. Buscar esa palabra de Dios, hermano. Por eso dice aquí, dice, te encarezco, ahí en el 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, hermanos. Y hermanos, que no nos pase esto a nosotros, hermanos. Que no nos suceda, hermanos, esto a nosotros, hermanos. Que ya no haya cabida, que hermanos, queramos escuchar nomás lo que queramos escuchar, hermanos. No, hermanos, sino que Dios quiere que siempre haya cabida para la verdad en sus corazones. Dios quiere que siempre haya cabida, hermanos, para la palabra de Dios en mi vida, hermanos. Que siempre haya, hermanos, tiempo para Dios en mi vida, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ya no soportemos oír la palabra de Dios, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. Cuando escuchemos más, hermanos, al hombre que a Dios, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. No, nosotros hay que escuchar la palabra, hermanos. Porque créanmelo, si escuchamos la palabra, hermanos, de Dios, y escudriñamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, eso nos edifica rápido. Pero si nos escuchamos al hombre, no nos edifica, ¿no? Lo escuchamos y queremos escuchar a alguien más y a alguien más. ¿Por qué? ¿Y por qué seguimos queriendo escuchar? Porque, hermano, no satisface el alma, hermano. Pero la palabra de Dios sí satisface el alma. Dios sí satisface el corazón, hermanos. Y hermanos, es algo que tenemos que tener en mente, que Dios satisface el corazón, hermanos. Hermanos, y que Dios satisface el alma, hermanos. Y por eso dice allá, gloria a nuestro Señor Jesús, allá en los Salmos 91, donde comenzamos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermanos. Y por eso podemos decir al Señor, cuando de veras estamos habitando en Él, cuando de veras estamos, hermanos, porque confiar en Él, hermanos, es estar en comunión con Dios, hermanos. Confiar en Él, hermanos. Entre más, hermanos, nos entregamos al Señor, entre más estamos en comunión con Dios, en entrega con Dios, hermanos, más confianza tenemos. Entre más le rendimos a Dios, hermanos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, lo que somos, hermanos, más confianza tenemos. Y por eso dice aquí, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermanos. Porque cuando de veras estamos habitando, hermanos, completamente en Él, y solamente en Él, hermanos, no tenemos necesidad de nada más, hermanos. No tenemos necesidad de andar buscando, no tenemos necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Él nos llena todo, hermanos. Por eso dice, a ver si lo hay, es el hermano Juan, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Es el hermano Juan, gloria al Señor Jesús. Sí, es aquí el hermano Juan, capítulo 6, hermanos. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice allí en hermano Juan, capítulo 6, versículo 35, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Allí en hermano Juan 6, 35. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
Y porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, hermanos. Por eso Dios quiere, hermanos, que nos entreguemos a Él. Por eso Dios quiere, hermanos, que vengamos a Él. ¿Para qué? Que comamos de ese pan de vida, hermanos. Que comamos esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda resucitar en el día postrero, hermanos. Porque imagínate, si no comemos esa palabra de Dios, no nos va a resucitar en el día postrero. No, si mejor comemos toda opinión de hombre, si mejor comemos todo consejo de cualquier otra persona, hermanos, menos de Dios, créanme lo que Dios no nos va a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque el hombre nos va a desviar de Dios. Pero, hermanos, porque el consejo del hombre nos va a apartar del Dios vivo, hermanos. Y no necesitamos consejo de hombre, necesitamos consejo de Dios, hermanos. Y por eso aquí lo dice muy claro. Vamos a leerlo otra vez en el 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, hermano. Tenemos que venir a Él, tenemos que creer en Él, tenemos que, hermanos, saciarnos de ese pan, hermano. Hermano, no se sacie del mundo, hermano. Por eso dice que no nos conformemos a este mundo. Por eso dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Él, hermanos. Y porque todo lo que hay en el mundo, dice que, pues sí, es del mundo, hermano. Pero todo lo que viene de Dios, pues es de Dios, hermanos. Hermanos, y Dios quiere que comamos ese pan, que vengamos a Él. ¿Por qué tenemos que? ¿Para qué? Para que Él nos resucite en el día postrero, hermano. Tenemos que decir que Él es el pan de vida. Dice, y el que a Él, si venimos a Él, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, hermano. Hermanos, ¿y por qué en veces seguimos buscando? Porque no venimos a Él. Porque el ser humano sigue queriendo, sigue anhelando, porque no viene a Dios, hermanos. Porque si viniéramos a Él, no necesitamos nada. En Él lo tenemos todo, ya no vamos a necesitar nada. Y dice aquí, dice todo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios es por fe, hermanos. Dios es por fe. Dios no es, hermanos. Tenemos que servirle por fe, hermanos. Dios, hermanos, lo hemos visto su palabra, hemos escuchado su palabra, pues tenemos que, hermanos, poner por obra la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ver su palabra, hermanos. Tenemos que creer a su palabra, hermanos. Si Él nos dice que perdona a tu hermano, tenemos que perdonar a nuestro hermano. Si Él nos dice, hermanos, que amemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, hermanos, tenemos que, hermanos, cuidar de nuestra familia, hermanos. Lo que Él nos dice, tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice que no nos puede resucitar en el día postrero, hermanos. Si yo no vengo a Él, hermanos, hermanos, no me puede resucitar en el día postrero. Si yo no como de ese pan del cielo, dije que no tengo parte con Él, hermanos. ¿Por qué? Porque dije que Él es el verdadero pan del cielo, hermanos. Y tenemos que comer ese pan del cielo. ¿Y qué es comer ese pan del cielo? Hacer lo que Él nos manda, hermanos. Hacer lo que Él nos pide, hermanos. Por eso dice aquí, allá, vamos otra vez a leerlo, allá en 2 Timoteo, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. 2 Timoteo 3:16, hermanos. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, créanme lo que, hermanos, si no hacemos así, no tendremos parte con Él, hermanos. No tenemos parte con Él, hermano. No tendremos parte, hermanos, de aquel, hermanos. Pues vamos a en Apocalipsis, de aquel, hermanos, árbol de vida, hermanos. En Apocalipsis. Gloria a Jesús. Se me que está en el 22. Sí, está en el 22, 14, hermanos. Apocalipsis 22, 14, hermanos. Dice allí, hermanos, en Apocalipsis 22, 14. Y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, hermano. Hermanos, ¿y cómo, hermanos, vamos a lavar nuestras ropas? Por la palabra de Dios, hermano. Por la escritura de Dios, hermanos. Allí nos va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que tenemos que ser y lo que no tenemos que ser, hermanos. Pero si agarramos consejo de hombre, hermanos, pues no, aquí nos vamos a quedar, hermanos. Si agarramos consejo, hermanos, del ser humano, hermanos, del mundo, y hasta del mundo lo agarramos, hermanos, pues no tenemos parte con Él, hermanos. Tenemos que, hermanos, no solamente agarrar consejo de Dios, pero hacer la palabra de Dios, hermanos. Vivir la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, hermanos. Por eso vamos allí, hermanos. Allí, hermano Juan, hermanos. Porque dice allí que tenemos que lavar nuestras ropas. Y dice allí, hermano Juan, capítulo 15, hermanos. Gloria a Jesús. En hermano Juan, capítulo 15, versículo. Gloria a Jesús. Versículo, pues del 1 en adelante, hermanos. Gloria a Jesús. Allí, hermano Juan, capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hermanos. Y luego pues dice ahí que permanezcamos en Él. ¿Pero qué nos limpia? La palabra de Dios. ¿Y qué dice allá en Apocalipsis? Dice bien, vamos a leerlo otra vez en Apocalipsis, hermanos. Gloria a Jesús. Apocalipsis 22, 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas. Dice, por las puertas en la ciudad, hermanos, tenemos que lavar nuestras ropas. ¿Cómo voy a lavar mi vida? ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, pero si ni escuchamos su palabra, pues si no, hermanos, ni buscamos su palabra, pero si ni leemos su palabra, pues ¿cómo va a poder ser algo Dios por nosotros? No puede ser nada por nosotros. Tenemos que, hermanos, hay que tomar consejo de Dios. Hermanos, y al decir que hay que tomar consejo de Dios, hay que no tomar consejo de hombre, hermano. Ni un hombre, hermanos. Y aunque sea, hermanos, hermano, lo que sea, pero si no le habla conforme a la palabra de Dios, no, pues dice, escucharlo todo y retener lo bueno, hermanos. Hermanos, si no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que desecharlo, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra, hermanos. Es lo que se está perdiendo en este tiempo, hermanos, la palabra de Dios. Cada quien nomás habla, hermanos, por su opinión o su parecer, pero no. Hay que hablar, hay que llenarnos de la palabra de Dios. Hay que mejor, hermanos, en lugar que escuchar, hermanos, a cualquier ser humano, hay que escuchar a Dios, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Y, hermanos, y créanme lo que nos edifica bien pronto, hermanos. Si escuchamos pura palabra de Dios, nos edifica bien pronto. Pero si escuchamos opinión de hombre, pues aquí nos vamos a quedar, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra, ¿para qué? Para que Él nos resucite en el día postrero. Hermanos, ¿por qué? Porque Él es el pan de vida.
Y aquí dice que hay bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, hermano. De otro modo, estaremos fuera, hermano. De otro modo, no, pues no vamos a llegar, hermano. Pero, hermano, dice que bienaventurados son aquellos que lavan sus ropas. Bienaventurados son los que dice que allá, vamos a otra vez a leerlo ahí, hermanos, el hermano Juan, Pablo, otra vez, hermano Juan, Pablo, no, Señor Jesús. En hermano Juan 6, en hermano Juan 6, 35, hermano. Dice así. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, hermano. Hermanos, ¿por qué? Dice, porque Él es el pan de vida. Necesitamos ese pan del cielo, hermano. Necesitamos ese pan del cielo. ¿Para qué? Para que nos resucite en el día postrero, hermano. Dice que ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra, no escuchar al hombre, porque si escuchamos al hombre no tendremos parte. Dice que los perros estarán fuera y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a hacer una oración, hermanos, con Dios.